Cuando he visto a la mañana tantos niños pequeñitos, más grandecitos, y la iglesia es una iglesia de familias, ¿eh? El concepto de familia es un invento de Dios, eso no lo hemos inventado nosotros, ¿eh? Nuestra sociedad se lo quiere cargar, los modelos de familias según Dios, pero es tan bonito ver familias. Esto nos tiene que llenar de responsabilidad. Ya lo ha dicho vuestro pastor, pero papás y mamás, tenéis que criar a vuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Tenéis que enseñarles a orar. Tenéis que explicarles la palabra de Dios. Ellos tienen que ver que papá y mamá oran, que papá y mamá leen la Biblia desde pequeñitos. La iglesia va a ayudar a la formación de vuestros hijos, pero la responsabilidad es de los padres. Y hay que construir familias cristianas que integran iglesias. Amén. Bien, hoy voy a hablar, a mí me gusta hablar de temas muy prácticos y voy a hablar de algo muy práctico. ¿Hay aquí alguien que no tiene nunca una discusión o un enfado en la familia o con alguien en el trabajo o en el vecindario o con algún hermano de la iglesia? ¿Hay alguien que está libre de esto, que nunca se enfada con nadie, que no tiene discusiones o conflictos? ¿Verdad? Habría que estar en una isla desierta y entonces no discutiríamos con nadie. Y aún así, bueno, hoy voy a hablar de esto, ¿no? Pero quiero hablar desde una perspectiva normal. Esto es normal, tener problemas, tener conflictos, enfadarnos, discutir, es parte de lo que ocurre en las relaciones. Cuanto más roce y más convivencia hay, pues más posibilidades hay de que surjan problemas, ¿verdad? Estos conflictos surgen pues porque pensamos distinto, porque somos distintos, porque venimos de trasfondos distintos. A mí me parece que esto se hace así, pero es que al otro le parece que se debe hacer de otra manera. Bueno, no está mal. Sí que tenemos que tener unidad en lo que son nuestras doctrinas fundamentales, como creyentes, como cristianos. Ahí no hay discusión. Eso es algo que une a la iglesia. Pero en todo el resto de las cosas, pues tenemos criterios distintos y a veces tenemos criterios opuestos. Y se puede vivir y convivir con criterios diferentes. Hoy vamos a hablar de esto. Claro, el problema viene no porque pensemos distinto o porque pensemos lo contrario. El problema viene cuando esas diferencias no las sabemos manejar o no las queremos manejar y damos lugar a nuestra manera carnal, damos lugar a la agresividad, a las malas palabras, a las malas actitudes, ¿no? Ahí está el problema, pero el problema no está en que pensemos distinto o en que pensemos lo contrario en distintas cosas de la vida. Así que conflictos siempre hay. Eso no es ni bueno ni malo, es normal, es parte de la vida y tenemos que vivir con conflictos interpersonales hasta que nos morimos. Pero queremos aprender a manejar esos conflictos, esas situaciones cuando aparecen. Porque la gente que no conoce a Dios frecuentemente terminan enfadándose, distanciándose y no se vuelven a hablar. Y nosotros no podemos caer en esto. Nosotros tenemos que manejar como hijos de Dios los conflictos y las diferencias que hay. Tenemos que, si no nos sabemos poner de acuerdo, no pasa nada, pero yo puedo convivir con una persona que piensa distinto que yo. Yo conozco pastores que no estoy de acuerdo en algunas maneras y en algunas cosas, pero puedo estar en su iglesia, puedo estar en una reunión de trabajo con ellos, pensamos distinto en algunas cosas, no pasa nada. Es mi hermano, es mi consiervo, le amo igualmente, aunque pienso diferente en algunas cosas. Bien, pues de esto vamos a hablar y voy a profundizar un poquito en el problema. Decíamos que saltan muchas veces chispas, hay roces en la convivencia. Es lo mismo en la iglesia que en la familia, que en el trabajo. Cuanta más convivencia, sí, hay más bendición, pero también más posibilidades de que surjan desavenencias, distintas opiniones
Y bueno, pues yo he conocido casos de amigos que compartían piso o amigas que compartían piso, y en esos pisos compartidos uno se pone a prueba, porque cada uno tiene sus maneras y sus manías. Y cuando ya llevan tiempo, semanas, meses conviviendo, al uno le molesta que el otro siempre deja esto así, y al otro le molesta. Y he conocido casos que han preferido separarse antes que se dañe la amistad. Estaban viendo que la convivencia les estaba provocando una enemistad, y antes que enfadarse y quedar mal, han preferido separarse y no han sido capaces de vivir en el mismo piso. Seguro que todos hemos tenido conflictos, ¿verdad? Mira, en la carta de Pablo a los romanos salen a relucir las constantes diferencias que había entre los cristianos de Roma. La iglesia de Roma era una iglesia muy variopinta. Tenía cristianos de procedencia griega y gentil de muchos lugares, y tenía otros cristianos de ascendencia judía. Y en Romanos 14:5 es un texto que ilustra a la perfección lo que estoy diciendo. Y Pablo les está diciendo a esa iglesia de Roma que eran tan distintos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Es decir, uno respeta determinadas festividades del judaísmo, pero otros no lo consideran importante. Y dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, el que respeta determinadas festividades, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Había quien decía, no se puede comer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y otro decía, yo no tengo problema, yo puedo comer de todo. Entonces, que cada uno esté plenamente convencido de lo que hace. Claro, el problema viene, como decía, cuando en esa confrontación de opiniones llegamos a ofendernos, llegamos a hacernos daño los unos a los otros. Ahí ya ha empezado el problema. Pensar distinto o pensar lo contrario es normal, se puede vivir con ello. Cuando ya empezamos a ofendernos y a hacernos daño, problema. Casi siempre nos hacemos daño con la lengua. Es con lo que más dañamos. Y hablaremos de esto también. Mira, Santiago dice en su carta que todos ofendemos muchas veces, que si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, vamos, no existe, ¿no? Que sería capaz también de refrenar todo su cuerpo. Es, digamos, una figura literaria para querer decir que esto es imposible, que no hay nadie capaz de refrenar todo su cuerpo. Todos ofendemos. Ahora, ¿cómo gestionamos esas ofensas? Pablo les dice a los romanos que él mismo tiene esa lucha. Les dice que en Romanos 7:21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Nos está diciendo que a veces, si yo sé lo que debo hacer, yo sé cómo tendría que manejar esta diferencia, pero a veces peco, a veces ofendo, a veces no hago lo que quiero, ¿no? Y esto es un problema. Como digo, no estamos obligados a pensar igual. Doctrinalmente sí, pero en el resto de las cosas no estamos obligados. Como tampoco estoy obligado a que todos sean mis amigos. Y normalmente uno se relaciona con unos más, con otros menos, con uno tiene más afinidad, y todo eso es parte de la vida normal. No hay nada de pecaminoso en ello. Algunas personas me caen mejor, otras pues no me manejo tan bien con ellas. Es normal, pero debo amar a todos, debo respetar a todos y debo convivir con todos, aunque con unos me entiendo mejor y con otros no tanto. Es cierto, pues que algunas personas, por su manera de ser o por mi manera de ser, pues me cuesta más relacionarme. Hay algunas personas que son más difíciles de soportar
y a veces yo mismo soy también difícil de soportar. Esto le pasa a todo el mundo. Pablo les dice a los efesios que con toda humildad y mansedumbre tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Ay, alguno había pensado que la iglesia era un mar de paz, de tranquilidad, donde nunca hay problemas. No, Pablo le está diciendo a la iglesia, a los efesios, que tienen que soportarse. Eso quiere decir que hay roces, que hay problemas, que la convivencia no siempre es fácil. Y cuanto más trabajes en la iglesia, cuanto más estés con unos hermanos y con otros, tendrás más bendición, porque la comunión trae bendición, pero también surgirán más ocasiones en las que saltan chispas. Y por eso este mensaje de hoy nos va a ayudar, nos va a dar pautas. A los romanos les dice, en Romanos 15:1, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que se habla de que hay que soportar. No todos me caen bien, no todos son lo agradables que yo quisiera, no me entiendo igual de bien con todos, pero tengo que vivir con ellos, tengo que soportarlos en amor y ellos me tienen que soportar a mí. Y dice que para eso se necesita, dice, humildad y toda mansedumbre. Estos son los principios para poder soportarnos unos a otros. Bien, pues hemos presentado el problema. Ahora sabemos de qué vamos a hablar, de qué estamos hablando. Lo que quiero es presentaros por lo menos 4 ejemplos bíblicos, todos ellos del Nuevo Testamento, de desavenencias, de diferencias fuertes de opinión y cómo se resolvieron. La Biblia es muy interesante, que tiene enseñanzas para todo tipo de cosas que nos pasan en la vida diaria. Y vamos a ver aquí por lo menos 4 pasajes en los que hay una fuerte desavenencia, una fuerte discusión, una diferencia de opiniones y cómo se resuelven. Vamos primero a Mateo 20:20. Este pasaje es muy interesante. La mamá de Santiago y Juan se presenta a Jesús con una atrevida petición y le dice: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Buah! ¡Qué fuerte!, ¿no? ¡Qué fuerte! Quería correr demasiado. Casi al instante se levanta una fuerte irritación de parte del resto de los apóstoles, de los discípulos, que todavía eran bastante inmaduros y empiezan a ver, pues eso, mira, estos 2 espabilados que quieren ya coger los mejores puestos de honor en el reino de Cristo, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Pues mira, Jesús supo resolver esa discrepancia, esa discusión que podía haber acabado mal, y aquello le dio la oportunidad de dar su gran enseñanza en cuanto a la humildad y el servicio. ¿Y qué dice Jesús? Les dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Estas son las enseñanzas del reino. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que empiece siendo el siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es una lección magistral de Jesús en cuanto a la humildad y el servicio. Y brotó de aquel conato de discusión, ¿no?, que podía haber acabado mal. Otro de los episodios más evidentes de desavenencias, de discrepancias, ahora entre siervos de Dios, fue el que enfrentó a Pablo, el apóstol, con Marcos, el escritor del Evangelio. Esto se narra al final del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. En el primero de los viajes misioneros fue Pablo con Bernabé y les acompañó Marcos. Pero en un momento a lo largo de la travesía del viaje, Marcos les abandonó. Y a Pablo no le gustó. Pablo se sintió muy decepcionado y no quería saber muchas con Marcos, ¿no? Así que llega el segundo viaje y Bernabé le dice a Pablo: oye, vamos a llamar a Marcos que nos vuelva a acompañar en este viaje. Y dice, pero Pablo se oponía diametralmente, o sea, pensaban totalmente distinto, al punto que, versículo 39, hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea que no fue una tontería, seguro que
seguro que discutieron. Hubo tal desacuerdo que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, vemos un conflicto, opiniones contrarias y vemos el resultado. ¿Cómo se arregló esto? Dios es soberano. Dice el refrán español que no hay mal que por bien no venga. Quiere decir, aquello de vosotros pensasteis mal para mí, pero Dios lo transformó para bien, ¿no? Dios hace estas cosas. Y allí, aquella discrepancia provocó que dos grandes predicadores encabezaran a partir de ese momento dos equipos distintos y se abrieran dos estrategias misioneras en lugar de una. Dios, en su misericordia y en su paciencia, puede aprovechar nuestras desavenencias, nuestros desacuerdos y transformarlos para bien. Nosotros somos responsables de que eso se haga con paz y conocemos que aquello se hizo con paz, porque Pablo no le guardó ningún rencor, ningún resentimiento a Marcos. Cuando luego avanzamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos que Pablo en un momento dado le aprecia mucho a Marcos y le pide que por favor que vaya con él, ¿no? Le llegó a ser muy útil en el ministerio, porque no hubo rencor, no hubo resentimiento. Vamos a otro caso. Roces, discrepancias que aparecen por causa de nuestras diferencias culturales y raciales. Aquí sois de muchos países y en cada país se hacen las cosas de una manera. Yo he ido a Perú, he ido a Ecuador y he tenido que aprender que algunas palabras no se pueden decir y que hay otras cosas que se llaman distinto, ¿verdad? Somos de distintas culturas. Bueno, en Hechos capítulo 6, la floreciente iglesia cristiana experimenta su primer tropiezo por esto, porque había culturas distintas, ¿no? Había cristianos de ascendencia gentil o griegos y cristianos de ascendencia judaica. Y empezó a haber un problema de convivencia. Los de procedencia griega gentil se sentían discriminados por los cristianos de procedencia judía. Y es el primer tropiezo, digamos, de la iglesia. Dice Hechos 6:1 que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Qué peligrosa es la murmuración, ¿no? Fue el tropiezo constante del pueblo de Israel en el desierto. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, una desavenencia, una disparidad de criterios, un desencuentro. ¿Cómo se arregló? Bueno, pues puedes leer el resto del capítulo 6 y ves que esto dio motivo al nombramiento de 7 servidores, 7 diáconos, y que la iglesia empieza a estructurarse. Los apóstoles se dedican a la oración y al ministerio de la palabra, y otros hombres llenos del Espíritu Santo empiezan a dedicarse a tareas más prácticas para que los apóstoles no desatiendan las otras cosas. Bueno, ayudó a que la iglesia aprendiera a ir organizándose. Otro conflicto más, y en este caso fue un conflicto de proporciones eclesiásticas, y de este podemos aprender mucho. Lo encontramos en el capítulo 15 de Hechos también, lo puedes leer tranquilamente en casa. Ahí vemos que hay tenemos que entender que el cristianismo surge en el seno del judaísmo y uno fácilmente no tira por la ventana todas sus costumbres, su religiosidad, sus maneras judías, ¿no? Pero había otro segmento de la iglesia que se habían convertido y que no eran judíos, ¿no? Y entonces había unas tendencias más judaizantes dentro del cristianismo original que pretendían obligar a los cristianos de origen gentil, de origen griego, a que se circuncidaran. Los judíos lo habían hecho desde niños, ¿no? Pero querían que ahora los adultos y la gente que se convertía pasaran por el aro de la circuncisión. Y eso empezó a generar un problema. Aquello podía haber dividido la iglesia, ¿eh? Tendríamos que visualizarlo. No era un problema pequeño. ¿Cómo arreglaron aquella fuerte disputa? Bueno, pues mira, aquello provocó
que se celebrara el primer concilio de la era cristiana, el concilio de Jerusalén. Es decir, hay un problema, vamos a sentarnos, vamos a dialogar, vamos a debatir, vamos a buscar sacar conclusiones y que el Espíritu Santo nos esté guiando. Así que aquel concilio les hizo llegar a un acuerdo de mínimos. Es decir, negociaron y dicen, bueno, vale, vamos a buscar lo mínimo que le podemos exigir a los gentiles, ¿no? Y si se es realista, aquella disputa podía haber dividido a la Iglesia, pero gracias a Dios supieron arreglarlo y lo hicieron hablando, exponiendo sus razones, presentando sus alegaciones, sus testimonios, sus experiencias, y llegaron a entenderse y a formular unas conclusiones razonables que luego se escribieron al resto de las iglesias. Así que estamos viendo que todos estos conflictos se pueden resolver de distintas maneras y terminan siendo de edificación. El último ejemplo, también una fuerte desavenencia, esta vez entre dos apóstoles, entre Pablo y Pedro. Esto se relata en la carta de Pablo a los Gálatas. Pedro estaba jugando a dos bandas, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero aquí estaba fallando. Se estaba comportando de manera diferente según quien estuviera delante. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, estaba hablando Pablo, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Palabras muy fuertes. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo tenía mucha fuerza en la iglesia inicial, comía con los gentiles. Para un judío eso era pecado mortal, vamos, un judío no entraba a comer con gentiles. Y Pedro estaba haciendo esto, ¿no? Y había tendencias muy judaizantes, por otro lado. Pero dice que después de los que vinieron, él se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los cristianos más judaizantes. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué luego obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, hay que meterse en la historia y leerla despacio para entender que Pablo tenía toda la razón. Pedro era un líder importante en la iglesia, pero estaba actuando como un hipócrita y Pablo se lo pasa por la cara, se lo dice claramente. Pedro sabía lo que tenía que hacer, pero se dejó llevar por el miedo a los judaizantes. Y Pablo sabía que tenía que enfrentarse a Pedro antes o después, porque si no, la iglesia iba a recibir el daño. Así que Pablo enfrentó públicamente a Pedro, pero fíjate bien, atento en esto, Pablo no fue por detrás hablando mal de Pedro a otros líderes. Esto es el problema que tenemos nosotros muchas veces. Hay un problema, algo que no me gusta, y empiezo a hablar por detrás y por allá. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo fue directo a la persona implicada. Y tenemos, con educación y con amor cristiano, tenemos que enfrentar las cosas, pero no ir contando comidillas por ahí, ¿no? Tampoco Pablo empezó a escribir cartas a otras iglesias. Mirad lo que está haciendo Pedro. No. Lo enfrentó directamente. No trató, trató el asunto directamente con la persona en cuestión. Dice cara a cara. Esto nos proporciona una enseñanza práctica. Si algunas veces los cristianos, aunque seamos honestos, pero cometemos errores, y necesitamos que otros cristianos sinceros vengan y nos digan, hermano, yo creo que esto que está haciendo no está bien por esto y por esto. Y que sepamos escucharlo y aprender. Por mucho que llevemos muchos años en la fe, un hermano más joven a veces puede enseñarnos que algo no estamos haciendo bien, que no nos lo sabemos todo, ¿no? Así que si estás convencido de que alguien se está haciendo daño a sí mismo o está haciendo daño a la iglesia, habla con esa persona, ora por esa persona
pide a Dios que te dirija, ¿no? Pero tomemos estos modelos bíblicos para ver que se pueden arreglar los conflictos. Porque hay consecuencias terribles cuando un conflicto se maneja mal. Vamos a hablar muy poquito sobre esto, pero quiero referirme a cuando damos rienda suelta a nuestra carnalidad en estos conflictos, las cosas terminan mal. La vida nos ha enseñado, y lo hemos visto en nuestra experiencia o en la experiencia de otras personas, que cuando no se saben manejar bien las diferencias, hay problemas y hay consecuencias. Hemos visto matrimonios rotos porque no se han sabido o no se ha querido manejar las cosas honestamente, con principios cristianos. Hemos visto hermanos o amigos íntimos que en un momento dado sufren un contratiempo, una discusión, y luego ya no se vuelven a hablar en la vida. ¿Cuántos conflictos por temas de herencias ha habido en tantas familias? Y hay hermanos de sangre que no se vuelven a hablar. Cuando no se saben manejar o no se quiere manejar cristianamente los problemas, hermanos, las consecuencias pueden ser terribles. Conocemos en la Biblia el caso de Esaú y Jacob. Esaú estaba enemistado a muerte con su hermano Jacob durante muchos años. Al final pudo haber una reconciliación. Pero yo he conocido personas que nunca se reconciliaron, que se mandaban cartas anónimas, hermanos de sangre, amenazas anónimas en el buzón. Esto lo he conocido yo. Sabemos que si no arreglamos una situación, se genera una distancia con el hermano o con la persona. Y el que se genere una cierta distancia no es el problema. El problema es cuando se quedan almacenados resentimientos en nuestro corazón, cuestiones no perdonadas, afrentas pendientes de vengar. Y vivimos con esa mochila, ¿no?, de cosas que no están resueltas. ¿Y crees que puedes presentarte en la presencia de Dios con tus oraciones o leyendo la Biblia cuando tienes esa mochila? Puedes engañarte a ti mismo, pero la Biblia es muy clara en estas cosas. Hemos visto iglesias que se han dividido porque no han sabido manejar las discrepancias, porque no han sabido resolverlas de manera espiritual. Y iglesias que se han dividido podría haber sido una multiplicación y no una división, como en el caso de Pablo y de Marcos, ¿no? Entonces, esto es un llamado a aprender a resolver conflictos. Mira, este es un mal endémico de los evangélicos, que las iglesias, ¿qué iglesia no ha tenido una división? Y yo digo, ¿qué testimonio delante de la gente es este que estamos dando? Mira que somos pocos, que los cristianos evangélicos somos una minoría, y encima, a la mínima que salta ya nos estamos dividiendo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, porque van a surgir conflictos, antes o después, con un hermano, con una hermana, con el pastor. Sí, es normal que aparezcan estas cosas, pero la Biblia nos da pautas, y ahora entraremos enseguida en estas pautas, para aprender a convivir con esto y a gestionar esto con principios cristianos. Así que voy a dar 7 pautas para manejar los conflictos, las discrepancias. Como he dicho antes, no estamos obligados a pensar igual, ni a que mi manera de hacer las cosas sea igual que la tuya. Puedo discrepar, puedo pensar diferente. No tengo que empeñarme en que tú cambies de opinión. Podemos hablar, podemos exponer, confrontar, debatir, pero no tengo que intentar obligarle a que piense como yo. Tenemos que ser respetuosos, no puedo forzar al otro. Antes hemos leído el texto de Santiago, donde se afirma que todos ofendemos muchas veces y que necesitamos refrenar la lengua. Yo leo muchas veces en la Biblia del Diario Vivir porque me gustan los comentarios que tiene. Es una Biblia que tiene comentarios de aplicación práctica. Y una de las notas que dice a este versículo de Santiago dice: es importante tanto lo que usted dice
como lo que no dice. La apropiada manera de hablar no es decir solamente las palabras correctas en el momento oportuno, sino que también incluye controlar los deseos de querer decir lo que no se debe. O sea, nos está diciendo que hay que saber hablar y hay que saber callar. Ejemplos del uso incorrecto de la lengua, dice, son la murmuración, el menospreciar a otros, la manipulación, la enseñanza falsa, la exageración, las acusaciones, la lisonja y la mentira. Así que la primera pauta para resolver los conflictos es aprendamos a usar correctamente nuestra lengua. Evitemos el uso carnal de nuestra lengua. Evitemos la murmuración, el menospreciar a otros, la manipulación, la exageración, la enseñanza falsa, las acusaciones, la lisonja. Lisonja es la adulación, ¿no? O la mentira. Y hay una regla muy buena cuando hay un conflicto y todo el mundo quiere hablar y no estás escuchando, sino estás pensando la siguiente respuesta que vas a darle, ¿no? La regla dice, antes de decir algo, pregunta, ¿es cierto lo que voy a decir? ¿Es verdad? ¿O es algo que me han contado, que les han contado y es una información de tercera mano? ¿Estoy seguro? ¿Es cierto lo que voy a decir? Segundo, ¿es necesario decirlo? Porque a veces tengo razón, es algo cierto, pero igual no es necesario, igual voy a echar más leña al fuego con lo que digo. Entonces, ¿es cierto? ¿Es necesario decirlo? ¿Es de edificación? ¿Va a ser agradable? ¿O va a estropear más las cosas? Yo creo que es una buena reflexión a veces antes de hablar. Estoy hablando en situaciones de conflictos, ¿no? Si hemos perdido los nervios, que creo que a todos nos ha pasado, si hemos perdido alguna vez el dominio propio y hemos ofendido a la persona, siempre nos queda el camino de la disculpa, de humillarnos y de pedir perdón. Y te digo, no hay otro camino, no hay otro camino. El que ha ofendido tiene que disculparse. Dice, no, pero es que el primero ya me dijo, no sé qué. Has ofendido, ¿verdad? Pues ahora piensa en tu pecado, no en el pecado del otro. Para disculparse es imprescindible hacerlo de corazón, sin excusas. Bueno, sí, perdóname, te he ofendido, pero es que claro, porque no sé qué. Deja todas esas cosas. No, te he ofendido, sí, pero también tú y también el otro. Déjalos, los otros culpables ahora no vienen al caso. Deja las excusas, deja el buscar culpables paralelos, que somos expertos en eso, ¿verdad? Si te vas a disculpar, agachas la cabeza y dices, hermano, te he hablado mal, te he faltado a tu dignidad, perdóname, no quería decirte esto, perdóname, por favor. Y ya está, y se arregló. Y no añadas más, que sea de corazón, ¿vale? Así que esta es otra pauta, la disculpa, el perdón, el humillarse. Primera sería evitar el uso carnal de la lengua, la segunda, si hemos ofendido, pedimos perdón. Santiago dice, confesaos vuestras ofensas. Estamos hablando de esto, esta segunda pauta, confiesa tus ofensas unos a otros. Y tercera pauta, orad unos por otros. Yo he disfrutado viendo reconciliarse, me pidieron que fuera de mediador en un conflicto entre hermanos en la iglesia, y he disfrutado viendo cómo en la reconciliación oraban los unos por los otros. Eso es tan hermoso que dices, bueno, han salido más fortalecidos que lo que estaban antes, ¿no? Ha habido un conflicto, ha habido problemas, ha tenido que ir un pastor a mediar, pero finalmente era precioso ver cómo oraban los unos por los otros, ¿no? Porque se arreglaron las cosas bien. Dice, orad unos por otros para que seáis sanados, ¿no? Para que se limpien las heridas, los resentimientos, los rencores. Así que confesión para disculparme, oración mutua, pero luego tiene que haber perdón. Una persona confiesa sus ofensas, pero la otra tiene que extenderle el perdón, tiene que perdonarle y tiene que perdonarle de verdad. Así que esta sería la cuarta pauta, perdón.
extender perdón. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A veces nos cuesta perdonar, ¿verdad? Mira, hay una cosa que no falla para que aprendamos a perdonar. ¿Te resulta difícil perdonar a alguien que te ha ofendido un poco? Piensa que Dios te ha perdonado a ti muchísimo. Si tú eres honesto y dices, ¿cuánto Dios me ha perdonado? Ha borrado mis pecados, ha pagado por mí. Tengo la promesa de la vida eterna y ahora voy a estar yo resistiéndome a perdonar al hermano. Somos llamados a perdonar. No infravalores el asunto del perdón, es algo muy importante. Jesús dice en Mateo que si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros mi Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es muy fuerte, muy fuerte. Y a veces decimos, no, si está todo arreglado, si yo no tengo problema, de mi parte está todo resuelto, yo ya le he perdonado, no le guardo ningún rencor. Pero eso lo decimos porque es lo políticamente correcto. Pero aquí quedan cosas. Aquí quedan cosas. Eso nos pasa, ¿no? Y tenemos que crucificar todo eso. A veces seguimos guardando rencor y dices, sí, no, yo le he perdonado, pero no quiero ni acercarme a él, ¿no? Pero le evito. Si veo que va por allí, yo miro para allá. Explícame qué clase de perdón es ese. Es un perdón diplomático, pero no es un perdón de corazón. Porque Jesús añade un matiz muy interesante y muy decisivo en el perdón. En Mateo 18:35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. No está hablando de un perdón por escrito o de un perdón, sí, ya, te perdono. ¿No? Como mis nietos a veces cuando se pelean, ¡te perdono! ¿No? Su mamá le dice, pídele perdón. Y claro, ese perdón no es perdón. Porque son niños, ¿no? Y les puede, ¿no? Así que nosotros tenemos que perdonar de todo corazón. Si queremos representar a Cristo en la tierra de alguna manera, tenemos que aprender a manejar las discrepancias como Jesús nos ha enseñado. Y esto incluye ser humilde, paciente, comprensivo, pacificador. La gente observa tu vida. En el mundo poca gente se pide perdón unos a otros. Y nosotros tenemos que marcar una diferencia. Así que evitar el mal uso de la lengua, confesar nuestras ofensas, orar unos por otros. Cuarto, extender el perdón. Y si con esas 4 cosas a veces es necesario separarse, bueno, pues a veces es el mal menor y no es pecado si se separan con paz y respetando los principios bíblicos. Yo he conocido pastores aquí en San Sebastián, allá por los años 85, que no fueron capaces de trabajar juntos. Eran misioneros y eran tan distintos que lo intentaron. No pasó nada, se separaron. Uno se quedó por aquí y otro se fue a otra zona de España. No pasa nada. Así que a veces esta es otra pauta, la separación pacífica como mal menor, pero lo vimos con Pablo y con Marcos, que a veces pues es necesario. Si nos separamos, que sea con paz y que sea de manera digna. Otras veces, para salvar la unidad, tendremos que llegar a un acuerdo de mínimos, lo que hablábamos del Concilio de Jerusalén, que a veces hay que negociar y hay que decir, bueno, vamos a seguir conviviendo, vamos a arreglar esto, ¿en qué cosas como mínimo podríamos estar de acuerdo para trabajar juntos, ¿no? Esta es otra pauta, llegar a acuerdos. Pero esto sirve para los problemas matrimoniales, para los problemas del vecindario, para los problemas de trabajo. A veces hay que buscar un acuerdo de mínimos, en qué cosas como mínimo coincidimos y a partir de aquí podemos trabajar juntos. Y la última pauta que quiero
citar es la que presenta el apóstol Pedro, que yo la llamaría renunciar a lo que te pide el cuerpo, ¿no? Dice Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, que es lo que nos pide el cuerpo muchas veces, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si en los conflictos das rienda suelta a lo que te pide el cuerpo, mal asunto. El que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Así que 7 pautas. Primero, controlar nuestra lengua, evitar el mal uso de la lengua. Segundo, confesar las ofensas. Tercero, orar unos por otros. 4, extender el perdón. 5, si es necesario, separación pacífica. 7, sexto, un acuerdo de mínimos. Y por último, evitar la carnalidad, evitar hacer lo que te pide el cuerpo. Así que bueno, hemos dado un repasito, hemos visto problemas que todos experimentamos, hemos visto ejemplos bíblicos de problemas y cómo se resolvieron. Hemos hablado de que si manejamos mal todo esto, las consecuencias son peligrosas, pueden ser malas, y hemos visto 7 pautas para manejar los conflictos conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar, y yo te pido ahora que en este momento de oración tú puedas pensar delante del Señor en personas con las que te cuesta relacionarte, personas con las que has tenido problemas, no solo en la iglesia, puedes pensar en tu familia, en tu trabajo. Cuando yo me convertí, yo tenía mucho odio. Yo os lo he contado alguna vez, y sin que nadie me lo explicase, el Espíritu de Dios me guió a pedir perdón y a pedir que Dios bendijera a las personas que odiaba. Así que vamos a orar. Señor, gracias que tú nos enseñas provechosamente. Amado Dios, tu palabra tiene todas las claves que necesitamos para vivir una vida honesta, una vida íntegra delante de ti. Señor, y ahora queremos pedirte que nos perdones por tantas veces que no manejamos bien las cosas, Señor. Por tantas veces que nos ofendemos y que somos carnales cuando deberíamos ser buenos cristianos. Señor, yo te ruego que bendigas a las personas que nos resulta difícil convivir, que nos resulta difícil entendernos. Pon en nosotros un corazón perdonador, que no guardemos rencor, que no guardemos resentimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, tenemos mucho camino por delante y surgirán ocasiones en las que vamos a tener problemas y diferencias. Padre, te pedimos que nos ayudes a madurar como cristianos en este área. Bendice a la gente que nos resulta incómoda, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a soportarnos los unos a los otros. Y que esta iglesia, Señor, sea un ejemplo de manejar bien las discrepancias, los conflictos. Que en todo, Señor, te demos a ti la gloria. Queremos parecernos a ti, Jesús. Danos de esa mansedumbre, de esa misericordia, de esa paciencia. Amado Dios, yo te lo pido con mis hermanos, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén.